Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a Encuéntrate Podcast. Para los que no me conocen, soy Andre de Gracia, para los que sí, gracias por estar aquí. Antes de empezar con el topic de hoy, quiero tomarme un ratito para genuinamente agradecerles desde el fondo de mi corazón todo el apoyo que recibió el podcast y el primer episodio que lancé la semana pasada. En verdad no se imaginan lo mucho que valoro que me regalen parte de su día o parte de su tiempo para escucharme, pero también para apoyarme con una publicación en Instagram, una historia, una llamada, un mensaje. No saben cuánto valoro de verdad todo el cariño que he recibido. Estoy sumamente agradecida por tener una red de apoyo tan cercana en mi vida y espero obviamente que esa red crezca mucho más y no se quede simplemente en mi familia, amigos, conocidos. Espero que este espacio genuinamente pueda conectar con más vidas, con más almas, con más personas que se sientan o que estén viviendo algo similar a mi realidad. Pero de verdad no quería empezar el episodio de hoy sin tomarme el tiempo para agradecerles, como les digo desde el fondo de mi corazón, por su apoyo, por sus palabras y por su amor. Ahora sí, a lo que vinimos. Hoy vamos a estar hablando del síndrome del impostor. Y antes de comenzar a hablar de por qué quiero contar un poquito acerca de esto, voy a poner un poco en contexto qué es el síndrome del impostor en caso de que quizás a veces lo hayas experimentado, pero no le tienes un nombre. Yo me puse a investigar un poquito en internet para buscar alguna forma fácil o concisa de explicar un concepto. El más como que fácil que encontré y más corto de hecho fue en asana.com, en donde dicen que el síndrome del impostor es una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales. Puede que te sientas como un impostor por no creer que mereces tu trabajo. Y obviamente este concepto que acabo de compartir se basa únicamente en tema laboral, pero esto también puede estar presente en cualquier ámbito de tu vida, siempre que decidas emprender una nueva capítulo, por decirlo de alguna manera, o un nuevo proyecto, ya sea en la parte profesional, en la parte laboral, en la parte amorosa, pero el síndrome del impostor puede estar allí consciente o inconscientemente. Entonces, por eso justamente es que quiero hablar de esto el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué decidí tocar este tema? Primero, porque conversando con una amiga, Ori, hola, si me estás escuchando, hablamos justamente de este tema por ciertos proyectos que ella quiere hacer o que yo quiero hacer, que simplemente no nos atrevíamos o no nos atrevemos por miedo pues al que dirán, o a si va a funcionar o no, o por no sentirnos suficiente para lograr lo que tenemos propuesto. Y obviamente, como les digo, este tema surge de mi conversación con Ori, pero al mismo tiempo, después de esta conversación, comencé un poco a meditar, porque en el primer episodio, si ya lo escuchaste, sabrás que comenté que yo grabé ese episodio un par de veces antes de publicarlo. Y fue precisamente por esto. Inconscientemente, yo estaba buscando una excusa, tipo este episodio quedó demasiado largo o quedó demasiado corto o siento que me fui por otra vía, como que no fui concisa o no hablé genuinamente de lo que quería hablar o de lo que tenía planeado hablar. Pero al final, como les digo, meditando acerca de la razón por la cual no me atreví a lanzarlo después de casi 3 meses planificando el podcast, siento yo o determino yo que fue justamente por el síndrome del impostor, por el miedo a que simplemente ese episodio no calara o que la gente no quisiera escucharme, pero justamente quiero abrir una pregunta y compartirla con ustedes porque me la hice a mí misma en ese momento, y es ¿cómo saber que vas a ser bueno en algo o cómo saber si ese algo va a funcionar si no lo intentamos? Entonces, si en este momento de tu vida tú estás pensando en emprender, en crear un nuevo proyecto, en iniciar una nueva relación, en cambiar de trabajo, en mudarte de país, en terminar una relación, cualquier situación
que te haga dudar de ti mismo, hazte esta pregunta: ¿cómo sé que esto va a funcionar si no lo intento? Y esa es la reflexión que quería traer hoy a la mesa, porque a veces siento que vivimos la vida tan en automático, hacemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo soy una persona muy visual y soy una persona a la que le gusta llevar una agenda en donde yo pueda poner allí todas las cosas que tengo que hacer como prioridad en el día, y a lo largo del día me gusta ir tachando estas tareas y eso me genera satisfacción, ¿verdad? Hay personas que hacen esto mismo con un calendario online, hay personas que simplemente lo van tachando en su mente, en su cabeza, pero yo soy el tipo de persona que me gusta tener las cosas palpables. Entonces, para mí, esto es otro ejercicio u otro tip que les doy además de la pregunta, que pueden intentar a ver si les funciona. Escribir las cosas que tienen que hacer, ir tachando, ir logrando y celebrando esas pequeñas metas que logras durante tu día, van a ir también generando en ti un poco más de seguridad y un poco más de confort. Te van a ir demostrando que sí puedes lograr las cosas que quieres, por más pequeña que sean o por más tonta que parezcan. Yo literalmente tengo en mi agenda todos los días ir al gimnasio. Y aun y cuando eso es parte de mi rutina, yo voy literalmente en automático, yo no lo pienso, no es como que, ay, hoy tengo flojera, no me doy la libertad, o muy pocas veces me doy la libertad de pensar como que, ay, hoy me provoca, porque yo siento que es parte de mi rutina y estoy 100% segura a que me ayuda enormemente mentalmente hablando, o sea, me ayuda a drenar, me ayuda a desconectarme de mi día, de mi estrés, de mi cotidianidad, y me regala un momento para mí. Entonces, para mí, ir al gimnasio se ha convertido en un no negociable. Es como que es parte de lo que tengo que hacer porque me hace sentir bien. No porque es un castigo, no porque me va a ayudar a adelgazar, no porque no lo veo desde la perspectiva negativa del asunto, sino todo lo contrario. Entonces le doy eso como ejemplo, aun y cuando sé que es parte de mi rutina, aun y cuando sé que es algo que voy a hacer, igualmente lo anoto en mi agenda y lo tacho y es como un logro cumplido. Entonces, nada, compartirles esta pregunta que les dije de cómo saber si soy bueno en algo, cómo saber si ese algo va a funcionar si no lo intento, pero también buscar alternativas para tú conectar contigo mismo y darte cuenta de qué es realmente lo que quieres, y a su vez darte cuenta de que eres capaz, y a su vez darte cuenta de que puede funcionar. Entonces, dejar de paralizarnos por el miedo, dejar de paralizarnos por esa sensación de incertidumbre de Dios mío, ¿qué va a decir mi entorno? ¿Qué van a pensar? ¿Será que este proyecto les va a gustar o no? A veces, para triunfar en la vida o para sentirse completamente satisfecho con algo que tú quieres hacer, que tu corazón sabe que quieres hacer, hay que ser un tilín egoísta. Hay que a veces dejar de pensar en lo externo, en que, ok, ¿qué va a pensar mi hermano? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi amiga? ¿Qué va a pensar el chico que me gusta? Y simplemente lanzarte. Y justamente esa fue la palabra que utilicé en mi conversación con Ori: lánzate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Además, es una lucha interna por algo que tú realmente quieres. No es algo que alguien te está invitando a hacer, no es algo que tú te estás obligando a hacer. Se supone que este emprendimiento, este proyecto o esta decisión de vida es algo que tu corazón anhela y que tú estás dejando de hacer por este síndrome del impostor, por este miedo a no ser suficiente y a no creerte que eres capaz o merecedor de lograr ese sueño. Entonces, de eso va el episodio de hoy, de compartir un poquito esta experiencia de por qué considero yo que me tardé un poquito más de lo planeado en lanzar mi podcast, en atreverme, y esa sensación que a veces nos invade, como les dije al principio, consciente o inconscientemente, de no sentirnos merecedores. Entonces, olvidemos por completo el síndrome del impostor, aun y cuando acabo de dedicar un episodio de mi podcast a hablar de ello. Interioricemos que existe
entendemos que es un síndrome, no es una realidad, es algo que está 100% en tu mente y que tú tienes el deseo, la disposición y las herramientas para bloquear esa sensación, para liberarte de ello y para ir por lo que quieres lograr. Espero que estos pequeños tips les den alguna idea de qué pueden hacer para conectar con su ser y para atreverse a lograr o a lanzar ese emprendimiento, esa meta, ese sueño o esa decisión que quieren para su vida. Bueno, nada, espero les haya gustado este episodio. No sabía si hablar de esto hoy o hablar de alguna otra cosa, porque siento que tengo como que muchísimas ideas y quiero compartir muchísimas cosas con ustedes. Pero nada, cada miércoles nos vamos a estar escuchando por aquí. Compartan este podcast si sienten que alguien en su entorno está pasando por algo similar, o si creen que alguien está inconscientemente sufriendo del síndrome del impostor y este episodio puede ayudar a esa persona a darse cuenta que es algo que está en su mente y no en su realidad. Y nada, les mando un beso enorme y nos escuchamos el próximo miércoles.